cómo fue que 6 jugadores pasaron de estar en las listas de Luis Fernando Suárez a desaparecer por completo y que otros 4 ni siquiera contaran para el técnico colombiano a pesar de jugar fuera del país. Hoy se los cuento, el análisis de los jugadores congelados y el porqué de la realidad. En primer lugar, les quiero preguntar, ¿a cuáles futbolistas nuevos debe convocar Luis Fernando Suárez para la Liga de Naciones y la Copa Oro de este año? Lo invito a dejar su criterio en los comentarios. Esta es la primera lista de Luis Fernando Suárez desde que llegó al país. La dio en junio de 2021, previo a una Copa Oro. Había muchos jugadores nuevos, pero también algunas caras conocidas. De esa primera lista, 12 jugadores lograron aguantar y sostenerse y llegar al Mundial de Qatar. El resto se quedaron en el camino. La repaso rápidamente. Leo Moreira, Esteban Alvarado, Patrick Sequeira, Keisher Fuller, Yael López, Giancarlo González, Kendall Waston, Keiner Brown, Francisco Calvo, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Brian Oviedo, David Guzmán, Yeltsin Tejeda, Jefferson Brenes, Alan Cruz, Celso Borges, Alonso Martínez, Jimmy Marín, Brian Ruiz, Johan Venegas, Randall Leal, Ariel Lassiter, Joel Campbell, José Guillermo Ortiz, Myron George y Ariel Rodríguez. Los 12 que aparecen subrayados con color verde son los que lograron estar en el Mundial de Qatar. Y esta es la primera lista que da Suárez, pero para la eliminatoria. Y señores, aquí empieza la zaranda. Y digo esto porque este partido y este arranque ya de la octagonal marca la era de Luis Fernando Suárez, en especial en las convocatorias. Empiezan a introducirse cambios inesperados y salen otros jugadores de la lista. De esta nómina, como pueden ver, ya mucho veterano aparece de verde, son los que lograron sostenerse para el Mundial de Qatar, y el resto se quedó por fuera del Mundial de Qatar. Repaso: Keylor Navas, Leo Moreira, Aaron Cruz, Oscar Duarte, Keisher Fuller, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Giancarlo González, Brian Oviedo, Ronald Matarrita, Kendall Waston, Ricardo Blanco, Fernán Faerron, Celso Borges, Jefferson Brenes, Jimmy Marín, Yeltsin Tejeda, David Guzmán, Kenneth Vargas, Barlon Sequeira, Jewison Bennett, Brian Ruiz, Randall Leal, Ariel Lassiter, Joel Campbell, Jonathan Moya, Manfred Ugalde y Jürgens Montenegro. Esta lista es clave. Resulta que en la eliminatoria a Suárez no le gustó mucho de lo que vio, especialmente en lo futbolístico. El equipo como que no carburaba, como que no arrancaba, como que era un carro puesto en neutro. Entonces él hace pequeños ajustes, no demasiado radicales porque mantiene la base de veteranos, pero de a poco empieza a introducir figuras jóvenes en puestos específicos y en especial con un valor agregado, con microciclos. Él autoriza y le pide a la federación que lo ayude con los equipos para tener tiempo de trabajo, porque quiere ver futbolistas del medio local. Y esto marca un antes y un después. ¿Por qué? Bueno, porque los legionarios empiezan a perder fuerza. Después de los microciclos y de esa primera jornada de la octagonal pasan cosas muy puntuales. En primer lugar, los de la MLS pierden mucho protagonismo. Hoy en día Estados Unidos es el país que tiene más legionarios picos, supera los 10 jugadores, pero resulta que al Mundial solo fue Calvo dentro de los jugadores que empezaron el proceso estando en la MLS, porque por ejemplo Brian Oviedo estaba ahí, pero no empezó el proceso, o Ronald Matarrita, que podríamos decir es un segundo caso muy específico. Luego nos damos cuenta que los jugadores que venían de Asia, especialmente Moya, empiezan a perder protagonismo conforme ganan minutos los locales en los microciclos. Y por último, Suárez se da cuenta justamente en estos microciclos que hay jóvenes en los que él puede confiar, jóvenes que le quitan el campo a otras figuras que ya les voy a mencionar. Y aquí viene el punto clave: los jóvenes con sello Suárez. Ojo, puede ser que a usted alguno de estos jugadores no le guste, o que yo diga, hay mejores en el medio local, pero en los microciclos estos futbolistas convencieron a Suárez. Menciona a Jewison Bennett, que hoy está en el Sunderland, a Daniel Chacón, que hoy está en Colorado Rapids de la MLS, a Anthony Contreras, que sigue en Herediano, pero que fue el 9 de Suárez durante el cierre de la eliminatoria, a Brandon Aguilera, que ya está en el fútbol de Portugal con el Estoril, y a Rowan Wilson, que recientemente firmó con el Gil Vicente, también de Portugal. Todos fueron al Mundial de Qatar, jugadores con sello Suárez. Estos futbolistas jóvenes se incorporaron a la Sele junto a los ya veteranos del grupo que Suárez mantuvo, a Keylor, a Brian, a Celso, a Duarte,
Todos estos jugadores dentro de la columna vertebral lo que hicieron fue encontrar otro tipo de apoyo en los prospectos que Suárez fue incorporando. Pero para incorporar a esos jugadores tuvo que quitar a un montón de los que voy a nombrar y que me parece tiene mucho sentido. He podido averiguar cosas y detalles específicos de ciertos jugadores, porque, por ejemplo, sé que lo de David Guzmán y cómo se queda afuera ha generado muchas dudas. Y sé también que el caso de Alan Cruz genera dudas. Entonces, he podido averiguar algunos detalles, pero voy a empezar con los jugadores congelados por Suárez durante el proceso. Y arranco con David Guzmán y coloco esta frase inexplicable. Quiero aclarar que considero inexplicable la frase, no necesariamente el que Guzmán quede fuera del Mundial, y ya les voy a explicar por qué. La frase dice, es de Luis Fernando Suárez sobre David Guzmán. Dice, Guzmán es alguien que tiene un carácter y una personalidad tan grande que aún con casi todo el país encima sabe que tiene que afrontar las cosas como las debe afrontar. Son jugadores que se ven más para el técnico que para el público y los periodistas, dice Luis Fernando Suárez. Entonces, ¿cómo nos explicamos que Suárez dijera esto de Guzmán y luego lo sacara de la lista y no volviera a aparecer después de justamente esa primera fecha de la eliminatoria? He podido confirmar algunas cosas. En primer lugar, me dice gente cercana a Suárez en la federación que el técnico consideró que en los microciclos aparecieron ciertas figuras que superaban el nivel de Guzmán en ese momento, cuando se vino todo el caos por el mal rendimiento en el arranque de la eliminatoria. ¿Como quién? Bueno, como Daniel Chacón, que estuvo prácticamente toda la eliminatoria y que juega en ese puesto, o como el propio Rowan Wilson, que pocos saben que aunque no estuvo en gran parte de la eliminatoria convocado, sí estuvo en muchos de los microciclos de Suárez, en los que fue acumulando trabajo, solo para dar contexto de lo de Guzmán, y que cuando Guzmán eleva su rendimiento, que lo hace en el cierre de la eliminatoria, ya Suárez tenía prácticamente escogidos a estos futbolistas jóvenes para llevarlos al Mundial. Aquí lo contradictorio es que lo coloca por encima de Douglas López, que ciertamente era un muchacho que se peleó el puesto con Guzmán y que parecía Guzmán estar un pequeño peldaño arriba. Ahora, quiero ser claro, no creo que porque Guzmán vaya al Mundial necesariamente podemos decir que la Sele hubiera hecho un gran Mundial. Solamente les quiero explicar el contexto de Guzmán. Otro caso, Jonathan Moya, desapareció. Resulta que Moya era de los jugadores que militaban en Asia, que Luis Fernando Suárez tenía en mente. Lo llamó en varios partidos, de hecho dio la asistencia a gol para un juego de la tricolor mayor. El futbolista cumplía el perfil de 9 pivot que extrañaba en ese momento Suárez, pero resulta que luego apareció Contreras. Cuando llega Contreras, de nuevo empieza a perder protagonismo Jonathan Moya. Ojo, yo creo que pudieron haber calzado los dos, solo digo que una cosa explica la otra, y Moya de alguna manera, por la lejanía y por la prioridad que tiene el señor Luis Fernando Suárez hacia los jugadores locales por la cantidad de trabajo acumulado, hace que al final se quede también sin Mundial y que se pierda por completo. Y este que viene es uno de los casos más interesantes. Randall Leal, mundialista sub-20, jugador franquicia del Nashville de la MLS, es decir, de los que mejor gana, un muchacho muy interesante que me parece tiene mucha calidad, pero que resulta que Suárez lo llama en su proceso y no le rinde como él esperaba. Siempre que jugaba, no rendía. Pero aquí viene una condición particular. Resulta que Leal era pupilo de Ronald. Es decir, de la era Ronald González, en donde no aparecieron muchas figuras jóvenes, de los pocos que estuvieron ahí con frecuencia de manera clara fue Randall Leal. Si Ronald González hubiera seguido, Leal probablemente hubiera seguido. Pero con el cambio de técnico, uno de los sacrificados fue Randall Leal, que se quedó por fuera. De nuevo, también por la realidad de que aparecieron otros como Jewison Bennett, que ganó mucho protagonismo y en el puesto de Leal empezó a perder claridad. Y ya había otros como Joel, que era una garantía de rendimiento, así que se fue quedando sin campo, sin espacio. Y luego viene un caso que lamentablemente sucedió, que es la caída de rendimiento sensible de Alan Cruz, que arrancó siendo, me parece, el jugador más prometedor de Costa Rica en la era Ronald González, un futbolista
moderno, un volante mixto muy interesante, al punto de que llegó a ser jugador franquicia del equipo de Cincinnati, pero resulta que Alan Cruz bajó sustancialmente su rendimiento. Chao, chao, dijo Luis Fernando Suárez, lo llevó a una Copa Oro cuando Alan venía saliendo de una lesión. A Suárez no le gustó su desempeño, empezó a ver que habían otros que le rendían mejor. Jelsin elevó sustancialmente su desempeño y Alan Cruz se quedó en el camino sin recibir una nueva oportunidad, que lamentablemente no le llegó, pero también hay que decir que Alan nunca alcanzó su mejor estado de forma ya en el cierre de la ruta mundialista. Y este es otro caso muy interesante. Luis Díaz, otro mundialista sub-20, guanacasteco, juega en la MLS. Luis Díaz también arrancó el proceso con Suárez, pero resulta que cuando se vinieron los microciclos, Suárez notó que el nivel que había mostrado Luis Díaz en selección con respecto a los jóvenes que se encontró en el microciclo era inferior. Así de sencillo. Entonces, al final de cuentas, Luis Díaz, que pinta muy bien, que me parece un buen futbolista, se fue quedando en el camino. Porque claro, alguien puede decir, es que juegan afuera, se les debería dar prioridad. Sí, pero Suárez no piensa así. Suárez prefiere el trabajo acumulado y eso le pasa factura. Y este caso está muy interesante. La eliminatoria lo hunde. Ariel Lassiter, que también juega en la MLS, que jugó la Copa Oro, que Suárez estaba encantado con Lassiter, que parecía que iba a ser el extremo de la Sele, pero el partido frente a Panamá lo expone y el rendimiento individual lo saca de las convocatorias, sumado por supuesto al tema de la competencia, que fueron apareciendo otros jugadores y que claramente terminaron por hundir al jugador costarricense. Y quizás los casos más injustos, hay que decirlo así, porque si a usted no lo prueban y no le dan la oportunidad, claramente es injusto siempre y cuando usted lo merezca, que es el caso de estos 4 jugadores. Elías Aguilar, que sí estuvo en la era de Ronald González, pero luego desapareció. Felicio Brown, que hoy en día juega en China, pero en su momento jugaba en Polonia. Julio Cascante me parece es el caso más injusto, juega con enorme regularidad en la MLS. Y después está el caso de Christopher Núñez, que juega en el PAS Lamia de Grecia, en una liga europea, pero que tampoco recibió la oportunidad de mostrarse. Digo que este tipo de casos no suelen pasar con frecuencia. Me ha llamado la atención que tantos jugadores del exterior ven que Elías jugaba en Corea, ven por ejemplo que Christopher Núñez jugaba en Grecia, al final de cuentas ni recibieron la oportunidad de probarse, algo que no me parece común. Yo saco 3 conclusiones a las puertas del proceso que viene, porque claro, a estos jugadores los congelaron y yo diría que las posibilidades de que estén en la eliminatoria que viene son bajas, con excepciones muy puntuales. Pero también hay que marcar una realidad. Los microciclos son demasiado importantes para Suárez. Si ve un jugador ahí y le gusta, lo sigue llamando. Y eso le resta posibilidad a los legionarios. Entonces, si un legionario quiere estar, tiene que ser muy superior. Si no, Suárez prefiere a uno local. El otro parámetro, Suárez tiene sus jóvenes, tiene sus chiquillos, tiene sus chamacos. Él ya ha construido una base con estos jóvenes, con Anthony Hernández, con Álvaro Zamora, con el futbolista Carlos Mora, que no lo llevó al Mundial, pero lo tuvo en toda la recta final, con Aarón Suárez, que es un caso similar, no lo llevó al Mundial, pero lo tuvo en gran parte del proceso. Entonces, para que uno de estos se meta, tiene que pasar un grandísimo momento deportivo. Con esto cierro, agradeciéndoles a todos por estar aquí conmigo, acompañándome en mi canal de YouTube. No olvide dejar su comentario y, por supuesto, suscribirse a mi canal de YouTube, el primer canal especializado en la selección de Costa Rica. Por supuesto, estoy en TikTok. Ahí estoy generando contenido todos los días. Gracias y que la pasen muy bien.